Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Herrera, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial y el tema que voy a hablar hoy sobre las aleaciones ferrosas. Primero definamos el concepto de aleaciones ferrosas. Un pequeño introito. Las aleaciones de ingeniería pueden dividirse en dos tipos, como sabemos, ferrosas y no ferrosas. Las aleaciones ferrosas tienen al hierro como su principal metal de aleación, mientras que las aleaciones no ferrosas tienen un metal distinto del hierro. Las aleaciones ferrosas son las que tienen como elemento principal el hierro, como hemos dicho, combinado con otros elementos. El principal de ellos es el carbono, cuya distribución y forma en el hierro o su reacción con este formando carburos. Le da varias de sus características. El resto de aliantes pueden ser elementos metálicos o no metálicos, que se funden con él en la cería o línea de moldeo. Podemos ver aquí planchas de acero utilizadas en la industria automotriz y herramientas de uso común, como clavos utilizados en el hogar, etc. El acero, junto con sus clases, sabemos que es la aleación ferrosa más destacada y trascendente de todas. Ahora, características de las aleaciones ferrosas. Cada una de las aleaciones ferrosas poseen sus propias características distintivas. Sin embargo, como la base elemental es la misma, el hierro, la gran mayoría comparten algunas características en común. Podemos mencionar las siguientes. Primero, las aleaciones ferrosas son las más importantes principalmente por un costo relativamente bajo y la variedad de aplicaciones por sus propiedades mecánicas. Estas, además, son más resistentes a la corrosión, debido a que el hierro está acompañado de otros elementos. Estos son capaces de formar una superficie que los protege de la oxidación y en condiciones externas de humedad o salinidad. Otra característica que podemos mencionar es que sus coloraciones son grisáceas o plateadas. Además, contienen cantidades apreciables, 10% más de cromo, magnesio o níquel, que son otros elementos con que se alean. Además, estas muestran mejores resistencia y tenacidad en comparación al hierro metálico. Y por último, muchas aleaciones ferrosas exhiben propiedades magnéticas. En la ilustración que presento podemos ver el ferro vanadio, un ejemplo de aleación ferrosa. Entonces podemos nombrar los tipos de aleaciones ferrosas que se presentan. En general se dividen en tres grupos. Se dividirán en tres tipos en función de la mezcla de sus elementos metálicos o no metálicos. Primero tenemos la unión de lo que sería hierro-carbono. Las aleaciones hierro-carbono son el corazón de las aleaciones ferrosas, pues constituyen varios tipos de aceros, ya sean dulces, medios, santo del carbono, inoxidables, etc. Además de los aceros, estas mezclas abarcan las fundiciones grises y fundiciones blancas, las cuales todavía son más ricas en carbono y presentan propiedades mecánicas diferentes a las de los aceros. Aquí podemos ver en esta ilustración lo que serían las fundiciones blancas, fundiciones grises y el acero ya sea dulce o altas en carbono. En este cuadro que presento podemos ver más detallado lo que son las aleaciones ferrosas y hierro-carbono. Sabemos que estas aleaciones se dividen en acero, fundiciones grises y fundiciones blancas. Podemos mencionar en los aceros. Lo importante es que su cantidad de carbono oscila entre los 0,2 y el 2% en su constituyente, aparte de otros elementos que le proporcionan características especiales, ya sea resistencia, elasticidad y maquinabilidad. Además, el acero es una gran familia de materiales con características muy variadas y que te lo suministra en una gran variedad de formatos comerciales. Y por último, son materiales muy usados en mecanizado y conformado. Ahora tenemos las fundiciones grises, que son aleaciones de hierro con una cantidad de carbono entre el 2,5 y el 4% en su estructura, aparte de otros elementos, claramente. La forma y distribución del carbono le da sus características particulares. Además, normalmente te lo suministran como piezas fundidas, que necesitan mecanizado para lograr las dimensiones y tolerancias requeridas al producto final. Como principal, son fáciles de mecanizar y muy usados en mecanizado.
Por último tenemos lo que serían las fundiciones blancas, que son nada más que aleaciones de hierro con una cantidad de carbono entre el 2,5 y 4, aparte de otros elementos. Se diferencian de las grises, esto es importante, en el proceso seguido en la fundición. Son duras y frágiles. Normalmente te las suministra como piezas fundidas acabadas. Estas, en contrario a las otras, son difíciles de mecanizar, porque casi no se, por esa razón casi no se usan en mecanizado. Ahora tenemos el tipo de aleación hierro-metal. Las aleaciones hierro-metal son aquellas que se obtienen cuando se mezcla el hierro con otros metales. Entre ellos podemos mencionar el cobre, el níquel, el niobio, el vanadio, manganeso, cromo, molibdeno, aluminio, magnesio, tungsteno, titanio y uranio. Cada una de estas aleaciones tendrán composiciones oxidantes expresadas en porcentajes. El amplio número de metales con que se alea el hierro ofrece un panorama de lo amplio que es su metalurgia. Además de esto, cabe mencionar que los aceros también tienen como aditivos a otros metales, por lo que resulta siendo aleaciones hierro-metal-carbono. Recordemos que, porque te voy a explicar este orden. Se coloca de último el carbono, ya que es el elemento que se encuentra en menor proporción. Por eso son las aleaciones hierro-metal-carbono. En la ilustración podemos ver lo que es una aleación hierro-metal denominada ferro-titanio, que es en simple es la unión de los compuestos de hierro y el metal titanio. Ahora tenemos también el tipo hierro no metal. El hierro no solo se alea con el carbono, también puede formar aleaciones con otros elementos no metálicos, tales como el silicio, el fósforo, nitrógeno y boro. Al igual que como sucede con las aleaciones de hierro-metal, estas pueden adicionarse a los aceros para dotarlas de propiedades o características específicas. En la ilustración de imágenes podemos ver lo que sería una aleación entre hierro y silicio, hierro y fósforo, y hierro y boro. Por ejemplo, aquí podemos, en esta figura podemos ver la unión de la aleación de hierro y boro, junto con que se ha formado con un imán de neodimio, que es muy resistente. Ahora ahí entra el interrogante, ¿cómo se fabrican estas aleaciones? Se puede mencionar que tradicionalmente las aleaciones se han fabricado mezclando los diferentes componentes fundidos y dejarlos enfriar en lo que se conoce como solución sólida. En la actualidad, la fundición sigue siendo muy utilizada, junto a otras la obtención de aleaciones con características especiales. Incluso cuando los componentes no son solubles entre sí ni en estado líquido. Entre estas nuevas técnicas podemos mencionar la pulvimetalurgia o metalurgia de polvos, que consiste en mezclar los distintos materiales en estado sólido, pulverizado y luego fusionarlo, utilizando alta presión y temperatura. Podemos mencionar aquí, podemos ver lo que sería en el GIF, lo que es el proceso de fundición, que es un proceso largo y mecanizado. Y podemos ver la metalurgia de polvo, que es un proceso bien complejo, que se utilizan herramientas y altos estándares de calidad. Podemos ver los polvos y sus diferentes procesos, la sinterización, calibrado, mezcla, compactación, los utilajes que se necesitan, impregnación con aceite y el producto final. Ahora ahí entra la aleación más popular, con más uso y de mayor trascendencia. Vamos a hablar del acero. ¿Cómo se fabrica el acero? Primero mencionamos que el acero es un metal que se obtiene mediante la aleación, que sabemos que una aleación es una mezcla de uno más elementos de hierro y carbono. Siempre es importante que el porcentaje de carbono varíe entre el 0.035 y 2.14%. A menudo suelen incluirse en la aleación de otros materiales como el cromo, níquel y el manganeso, con el fin de brindarle al material ciertas propiedades en especial. Estos son los llamados aceros aleados. Para conseguir esta aleación se debe introducir los materiales dentro de un horno a muy altas temperaturas para ser fundidos por el calor y eliminar las impurezas presentes en el hierro. Después de esto se consigue un material resistente y maleable, pero con un inconveniente se presenta. Al ser un metal, como la mayoría de los metales, se oxida y tiende a perder sus cualidades.
Por ejemplo, la plata tiende a ponerse negra, el aluminio cambia a blanco, el cobre cambia a verde y el aluminio tiende a ponerse a rojo. En el caso del acero, el hierro presente tiende a oxidarse al mezclarse con el oxígeno en el ambiente y crean óxido de hierro por característica de color rojo. ¿Cómo evitamos eso? Para evitar la oxidación causada por el oxígeno presente en el aire o el agua en el proceso de aleación, se incorpora el elemento cromo, el cual crea una capa protectora conocida como capa activa, que es la encargada de impedir que el oxígeno penetre el material. A este tipo de acero, como hemos visto, se lo conoce como acero inoxidable. Esta, a su vez, tiene propiedades anticorrosivas que le permiten hacer resistencia a la corrosión causada por líquidos. Sabemos que para garantizar esta cualidad de anticorrosión, la mezcla debe tener como mínimo un 10.5% de cromo. Vemos aquí el proceso de fabricación del acero, ya sea en láminas, rollos o chapas. Podemos ver que se divide en tres procesos, que es la fabricación primaria, aceración y laminación. Proceso complejo, pero que se ha hecho en estos últimos décadas muy apreciado por la industria. Esto ha sido mi presentación, muchas gracias.